A 13:03, seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí, recibiendo con muchísimo gusto, en vivo y en estudios, a la diputada Julieta Sierra del Frente Amplio. Julieta, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Mujer de medios también, ¿no? Si se quiere. Adaptándome. La verdad que la visibilidad pública lleva una exposición de cuidar cada palabra, cada cosa que se dice y bueno, adaptándome a este mundo. ¿Cuál fue tu peor metida de pata hasta ahora? Mira, yo creo que de a poquito vengo zafando porque trato de prepararme bastante antes de opinar. Y si no sé de algún tema, lo digo con total sinceridad, este tema no lo tengo en profundidad. Pero bueno, a veces mis formas son medias abruptas. Hace poco tuve una senadora de la República que yo había dicho en un programa, le voy a decir porque no, creo que no tiene ningún problema, dije, no quiero que me consideren una boludita. Y dije la palabra boludita al aire en un programa de televisión y me dijeron, otra maleducada, se perdió toda la percepción de cultura. Para mí no fue tan grave, pero bueno, bajo esos parámetros me voy manejando. Claro, en un parlamento que ha dejado en evidencia altos niveles de tensión. ¿Cómo se administra eso? Porque después ustedes tienen todo el tiempo que estar reunidos en integraciones multipartidarias, comisiones que desde luego integran todos los partidos. ¿Cómo se va navegando ese actual clima parlamentario? Es complicado. Yo creo que ir al barro e ir a la chicana e ir al ataque es muy tentador. Más cuando son sesiones que a veces son muy extensas. Nosotros venimos de una interpelación que terminó a las 7 de la mañana, que no tuvo ningún exabrupto, la que fue al ministro de Ambiente. Pero es tentador porque ¿sabes qué es lo que te rinde? Para mí sería muy fácil pegar un grito en contra de otro partido, una catarata de adjetivos, y después sé que voy a tener un grupo chiquito que me va a aplaudir y porque qué bueno, pero no podemos caer en eso, porque creo que no lo representa el rol que ocupamos ni es lo que la ciudadanía busca. Y además, nosotros tenemos una buena convivencia. Yo me llevo bien con legisladores de todos los partidos, de hecho no se me ocurre ninguno con el que me lleve mal. Y si después tenés una buena convivencia, pero después salís al grito atacando, es como un personaje que te armás para inventar algo que no existe. O para el corte de redes. Para el corte de redes. Eso, mira, yo estoy aprendiendo. Llevo unos pocos meses como legisladora, estoy aprendiendo muchísimo. Es mucho más, por supuesto, de lo que no sé que lo que sé. Creo que eso es en general en la vida. Y la otra vez lo planteaba en mi intervención. O sea, nosotros somos parte de un debate, no podemos ir con el discurso armado, porque es un discurso para redes que a veces capaz no tiene nada que ver con el debate que se está dando en cámara, porque tenemos que nutrirnos de lo que escuchamos. Y eso lo planteaba justamente el otro día en la interpelación, porque si vas con algo armado solo de ataques y de agravios y a leer lo que ya tenés, ¿para qué estás ahí si no sos parte del debate y de la discusión y no incorporaste elementos? Y son cosas que son tentadoras porque son fáciles. A mí se me resultaría muy fácil ir con un discurso armado, decir cualquier cosa sin importarme quién habló antes ni qué dijo y listo, soy una crack en redes, pero ¿qué es lo importante? ¿Y estás penalizada por joven también? ¿Sentís eso a veces? Lo siento, sí. Yo trato de no victimizarme, no lo digo nunca con un tono de victimización, pero la falta de experiencia todo el tiempo me la están remarcando. No mis pares, de mis pares siento un tratamiento a la par, capaz a algunos se les escapa algún comentario de bueno, esto vos no lo sabés o no lo tenés claro, pero por fuera, en redes sociales, que cada vez trato de leer menos, honestamente también, para no leer tanto las críticas ni tampoco los que te dan para adelante, también me pasa que esta chiquita madurá, crece, o sea, falta experiencia, es recién nacida, o sea, me dicen de todo respecto a la falta de experiencia. Cuando estamos en un país súper avejentado y me parece que es importante tener gente de todas las generaciones en lugares de relevancia. Decías hoy que tu cargo te da mayor visibilidad en este momento, en tanto sos legisladora de la principal fuerza dentro del partido gobernante. Pero de pronto sería interesante también repasar o recordar que tenés una militancia que comenzó desde muy joven, desde adolescente prácticamente. Sí, arranqué a militar a los 18, 19 años. Era la campaña de 2014. Quería aportar de alguna forma al triunfo del Frente Amplio, que en ese momento se nos dio, y así comenzó. Y hace muchos años que estoy en el MPP, o sea, fue mi primera casa y ahí también me consolidé en esta conformación de hogar.
hace muchos años que estoy en la dirección nacional del MPP, desde los 22 años, que soy parte del Ejecutivo Nacional del MPP, que integro su orgánica. Ahora hubo una necesidad de lanzar a una camada de militantes de riñón orgánicos en estas otras responsabilidades, pero hace muchos años que estoy en la interna con un perfil mucho más bajo que ahora, pero no soy una recién llegada al ámbito de la militancia. Claro. Y hay además connotaciones familiares también en tu propia militancia, ¿no? Sí, mi abuelo era tupamaro. Cuando yo nací, mi abuelo ya casi no militaba, se dedicó a ser abuelo y mi abuela a ser abuela, los dos jubilados. Y entonces no me crié en una familia que fuera de los comités de base ni que tuviera una militancia activa, pero sí la habían tenido en su juventud. Y eso se notaba porque es una familia muy politizada, no necesariamente de forma partidaria, muy de discutir todo. Me crié en una familia que miraba mucho los informativos y problematizaba, y esto porque es así. No una familia indiferente a lo que pasaba en el país, y creo que eso influyó muchísimo. Cuando vengo a vivir a Montevideo, en el 2014, el primer lugar al que me arrimo es al MPP por este arraigo familiar, y al acercarme terminé reforzando la idea de que era el lugar del que yo quería ser parte, porque me daba cuenta de que no era algo meramente electoral, sino que había otros propósitos, y por supuesto la figura de Pepe era una figura que influía muchísimo. Fray Ventina. Fray Ventina, orgullosamente Fray Ventina. Casi toda mi familia está en Fray Ventos, menos mi padre y 2 hermanos que están estudiando acá, y voy una vez al mes mínimo, trato de ir más seguido. Mencionabas hoy esa tentación del discurso útil al corte de redes sociales o a ese momento donde está presente la televisión, y ahora te voy a llevar a otra tentación, la de pertenecer a una fuerza que muchas veces sabe que cuenta con el potencial de aplanadora y tiene que administrar esa fuerza. Totalmente, es una tentación. Yo lo hablo mucho con mis compañeros y también hacia afuera tenemos que ser profundamente frenteamplistas. No podemos pintar de MPP todo por tener mayoría en diferentes espacios, porque creo que se pierde la calidad y la esencia de lo importante que es unidad en la diversidad, que es como nosotros le llamamos al frente amplio, a la característica principal que es escuchar múltiples voces. Y ahí me parece que, si bien tenemos mayoría en diferentes espacios, la responsabilidad es aún mayor de potenciar otras voces que no necesariamente sean del MPP, que no necesariamente sean del espacio 609, que son igual de válidas. Y eso es un desafío, es un desafío. Yo creo que a la Cámara de Diputados, que es el espacio con el que más relación tengo, lo estamos administrando bien. Tenemos compañeros muy valiosos de otros sectores que la verdad trabajamos en una consonancia permanente. ¿Y un socio estratégico en Cabildo? Y bueno, no tenemos mayorías y ahí estamos en búsqueda. Cada proyecto de ley que entra tiene su negociación aparte. Por supuesto que Cabildo ha colaborado en lo que fue la rendición de cuentas, eso es innegable. Y ahora también logramos un punto en común en la declaración final del ministro, de lo que fue la comparecencia del ministro de Ambiente, y también en otras cosas que estamos en las antípodas. Pero hay que buscar los puntos en común, que creo que los tenemos con todos los partidos. Yo tengo muy buen relacionamiento con diputados del Partido Colorado, con diputados del Partido Nacional, con el Partido Independiente, con Salle, cuando le fui a presentar un proyecto, unas medidas de frontera que estábamos presentando para mitigar los efectos en la frontera con Brasil. Las tomó súper de recibo, las acompañó. Creo que es tejer de a poquito, paso a paso, y bueno, y en eso estamos. Ajá. Que no es lo que rinde a veces para afuera. A veces rinde más pelearte y decir unos contra otros. Pero no, es lo que rinde en el momento, y como decíamos, para redes, creo que la ciudadanía merece gente que busque los acuerdos. Creo que al no dar mayorías, dio justamente la señal de acuerden y negocien, no peleense. Claro. Lo de Cabildo Abierto es muy puntual, ¿o ustedes entienden que allí tienen un socio para el resto de la gestión? Yo quiero considerar socios a todos los partidos, en diferentes medidas y en diferentes cosas. Para mí es diferente una ley que sale solo justo con los 2 votos que una ley que sale con el mayor respaldo de partidos posibles. A mí me cambia, porque creo que llegar a la búsqueda de consensos o el apoyo de la mayor cantidad de partidos siempre es mejor. Por supuesto que
siempre que podamos determinar, aprobar un proyecto, es bueno, acompañe quien acompañe. Pero la verdad que Perrone, yo tengo buena relación con él, converso mucho con él y sé que tiene una responsabilidad que es necesaria, y que es pertinente. Y ojalá sea en todo el periodo, como ojalá sea también de otros partidos. Bueno, vamos concretamente a algunos asuntos muy de coyuntura y sumamente relevantes, porque estamos a unos 5 días, ¿no? El domingo se presenta este proyecto de presupuesto quinquenal. El Poder Ejecutivo ahí, como se dice vulgarmente, pone toda la carne en el asador. El domingo 31 es, así que si hacemos pasa que nos distrae un poco este lunes raro, ¿no?, que tuvimos. Después que ingrese esto el domingo, ambas cámaras tendrán 45 días para discutirlo. Y allí quedan muchas preguntas, Julieta. Por ejemplo, ¿cómo van a administrar ese escenario de carencia de mayorías en diputados? ¿Cómo van a trabajar un proyecto que el propio presidente de la República dice que va a ser austero, que se va a intentar llegar a lo máximo posible con lo que se prometió, pero que claramente no va a estar a la altura de todas las necesidades que tiene el país? Del lado de la oposición ya se ha reclamado, observaremos con mucho detenimiento lo que dice el proyecto de ley de presupuesto para saber si el Frente Amplio va a cumplir con lo que prometió. ¿Cómo se navega todo eso? Bueno, es muy amplio, creo que hay diferentes aristas. Primero, nosotros pasamos de una rendición de cuentas donde más o menos se puso blanco sobre negro algunas cifras. El equipo de economía lo que manifestaba es que ellos tenían un déficit presentado que era del 3.1% y al proyectarlo con los gastos comprometidos y los gastos postergados era de un punto mayor. Eso ya te presenta un panorama que es diferente al que vos tenías pensado. De todas formas, también lo que nos han dejado claro es, nosotros tenemos una prioridad, que es lo que le presentamos a la ciudadanía, que son principalmente las 63 medidas que se presentaron en Colonia previo a las elecciones. Y ese es como nuestro ABC de cosas a cumplir o nuestras prioridades, como dice el nombre, 63 prioridades, siempre con un escenario que es más restrictivo del que se creía. ¿Me dejas hacerte una breve interrupción? Porque vos hablas de las 63 medidas de Colonia anunciadas por el presidente de la República y decís que esa es la hoja de ruta. O sea que hay que ir como cliqueando en cada una o como, digamos, la checklist, ¿no? Listando que se vaya cumpliendo. Esa es una posición del Frente Amplio, del Poder Ejecutivo, o también allí va a haber margen para decir, miren, con esto tenemos que cumplir sí o sí. Creo que es un punto medio. Creo que es una especie de checklist de decir, bueno, con estos puntos, porque además son muy concretas las medidas, capaz hay alguna que es un poco más amplia, pero en general son bastante concretas. Si te dicen 2.000 efectivos policiales en todo el periodo, son 2.000 efectivos policiales. El bono escolar, las becas Gutiá, son bastante concretas y capaz hay algunas otras que son más amplias a la hora de promover diferentes políticas. Ahí me parece que es un punto medio. Entre esto es con lo que nos comprometimos y lo que tenemos que cumplir en un escenario que es más restrictivo. También hay otra realidad, que valga la redundancia, una realidad que muchas veces te pasa por encima, le pasó al gobierno pasado, que vino una pandemia mundial y que te desarmó todo. Entonces también tenemos que trabajar con la flexibilidad de que estamos en un mundo plagado de incertidumbres, que no sabemos qué va a pasar el año que viene, porque el ejemplo de la pandemia fue el ejemplo más claro de que por más cosas que vos puedas planificar, te viene un efecto así y te desarma toda estructura. Pero si seguimos bajo parámetros normales, digamos, y no sucede, creo que las 63 medidas es una hoja de ruta sujeta a la realidad, pero que hay que cumplir. Y que eso también te impide, no sé, llevar adelante con énfasis quizás algunas otras cosas. Yo lo que veo es un equipo económico que está obsesionado con que Uruguay sea un país atractivo para las inversiones, que eso termina siendo fundamental para poder dinamizar la economía y para poder cumplir también estas cosas. Tenemos que tener un crecimiento mucho mayor. Y ese es el parámetro en que vamos ingresando a este presupuesto, con una situación compleja que no es para hacer dramas ni para echar culpas. También sería muy fácil decir, ustedes nos dejaron una deuda. Claro. No, y además dejaste abierta esa ventana de decir, bueno, ocurrió la pandemia. ¿Cuánto de este déficit
acumulado tal vez tenga que ver con aquello. ¿Lo ven así también? Es que para mí, en ese sentido, hay que mirar para adelante. Hay cosas que no corresponden a la pandemia. Y eso me parece importante porque hay, no sé, hay una deuda gigante de ACE que son gastos, facturas que se encontraron después. Hay un crédito en ANCAP que se tomó una vez finalizado el balotaje, que lo ha dejado claro la ministra Cardona. Para mí sería muy fácil echar culpas y llorar sobre leche derramada sobre cosas que no pasó. Pero en ese sentido lo que pido, la responsabilidad que intento tener yo misma de no estar machacando sobre que levantás una baldosa y aparece algo nuevo, bueno, esa misma responsabilidad también la espero de la oposición, de decir, bueno, vamos a contribuir todos a que esto salga lo mejor posible y tener un espíritu de verdad de construcción. Yo a veces encuentro una oposición que está con una lupa, que entiendo que es que es una especie de contralor y que es necesario que lo hagan. A veces están un poco subido de tono, pidiendo todo el tiempo renuncias y explicaciones al grito que bueno, que va en sintonía con lo que dijo el presidente también del Partido Nacional cuando dijo hay que trancar. Pero espero un presupuesto con una discusión que, además de discutir los números de forma muy clara, también discutamos, bueno, cuáles son las prioridades, las necesidades de la gente. Tenemos un país con una tasa de desempleo que es bastante más de lo que nos gustaría. Venimos de estudiar las medidas para la frontera con Brasil. Yo estuve en Rivera hace unas semanas y hay una diferencia sustancial entre el norte del país y entre el sur. Ahí te abro otro paréntesis. ¿No temes que la frontera se vaya corriendo? Que es lo que dicen los críticos. Cuando estudian una medida tan focalizada en la frontera, se preguntan si acaso eso no conlleva que se vaya corriendo la frontera, porque empieza siendo Rivera, después un poco más al sur Tacuarembó, Durazno, y de repente lo que dicen es la frontera termina siendo Montevideo o la feria de Montevideo. ¿No hay temor a que ocurra eso? Esa fue una discusión que tuvimos, sí, en el debate, porque el proyecto del Poder Ejecutivo dejaba claro límites. ¿Por qué la reducción del IMESI es a 20 kilómetros y no es a más? Bueno, porque tenés que poner límites en una frontera, si no se te va corriendo efectivamente. Y las medidas que precisa Tacuarembó no necesariamente son las mismas que precisa Artigas. Sí. Y ahí también hay un problema. Yo escuchaba a gente diciendo, bueno, pero me vas a decir que hay ferias de Montevideo donde no hay situación, donde no hay contrabando, donde no llega también incluso a Montevideo, pero son medidas focalizadas. Por eso para nosotros fue importante y fue una discusión que tuvimos con la oposición, porque ahí la oposición les decía, no dejen los límites y entonces vamos viendo. Tenés que poner los límites. Claro. Y después van a surgir debates vinculados a lo impositivo. Por un lado, el Poder Ejecutivo, el gobierno dice no va a haber aumento de impuestos, como lo dijimos, pero hay como cierta duda de que eso no sea algo que corresponde a un eufemismo, porque si vos cambiás algo en la matriz productiva, estarás subiendo algunos, eventualmente bajando otros, pero el tema impuestos va a estar. ¿En qué medida, entendés, debe considerarse en este debate del presupuesto esa sugerencia del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población? ¿Tenés posición personal, sectorial? ¿Cómo va a ir el frente a ese debate? Para mí la discusión siempre es buena. La discusión tributaria siempre es buena en general. Creo que cuando se discute en profundidad sobre temas que son tan trascendentes para nuestro país, en términos macro, en términos de recaudación y en qué se hace con eso, que también es fundamental, y también en términos micro, porque el común de la gente está cansado de pagar tantos impuestos y eso te lo dice todo el mundo, sin importar barrio, sin importar punto del país. Entonces creo que la discusión tributaria, cuando es sincera, es buena. Yo en este momento no tengo una posición formada, una posición clara respecto al 1%, porque no tengo una propuesta concreta tampoco. O sea, no tengo el proyecto o la propuesta específica sobre quién es ese 1%, sobre, bueno, cuál es la forma de que eso no termine lo que se recaude en determinada burocracia y no termine realmente atacando lo que quiere, que es la pobreza infantil. También creo que no es que sacás plata de un lugar, lo pones en otro de una forma tan simple. Estoy súper abierta a la discusión. Creo que va a estar el tema en la discusión presupuestal. Ya se adelantó alguna cosa. Bueno, estuvo lo de Temu sobre la mesa, pero en general también creo que estoy estudiando sobre el tema. Creo que hay otras alternativas que pueden ser igual de recaudatorias y capaz más pertinentes. Yo cuando veo la cantidad de dinero que hay por parte
de uruguayos en el exterior me preocupa, y a priori, sin tener demasiados elementos, digo, bueno, capaz hay que grabar por ahí las divisas en el exterior. Sé que el ministro Done ha hablado del impuesto Ovalcorba, uno de los dos ha hablado del impuesto global. Bueno, capaz a las multinacionales, sin afectar un plan de inversión y sin dejar de ser Uruguay un país atractivo, hay que pensar en un gravamen a las empresas más grandes. Hay que ver con detalle y con profundidad, y creo que es un debate súper pertinente y súper necesario, porque a veces terminamos discutiendo tantas cosas innecesarias. Claro. Sí, los impuestos a las tecnológicas de hecho existen. Lo que habría que revisar allí es lo que dice el mundo, ¿no? o en el rumbo en el que va el mundo. Lo otro ya compromete más al ciudadano local. ¿No notaste que hubo en su momento como una actitud reactiva además en el propio Frente Amplio cuando algunos compañeros, como se menciona en la fuerza política, plantearon este asunto? Automáticamente salieron referentes, senadores, senadoras a decir: no, muchachos, esto ya está resuelto, no va a aplicarse nada que vaya en ese sentido. ¿Te preocupó esa especie de rispidez que surgió? No, yo creo que forma parte de lo que es el Frente Amplio, que es esto que te decía al inicio, de unidad en la diversidad, que cada uno tiene sus opiniones personales y también colectivas, pero sí, uno está viendo cómo las canaliza, pero no me preocupa, porque creo que de hecho el Frente Amplio está haciendo un proceso bastante cuidado, comparado con otro partido que se están matando públicamente constantemente. ¿Te referís al Partido Nacional? Sí, pero es un chascarrillo nada más, porque tengo gente muy querida en todos los bandos que se pelean. Y tenés que ir ahora y el Partido Colorado también, y también tengo gente muy querida en los dos lados. Bueno, prácticamente en el cierre lo que decíamos es que el tema tributario estará presente. Vos irías por aquellos depósitos de uruguayos en el extranjero. ¿Te parece que eso va a ser mucho más justo, si se quiere? A priori te diría que sí, quizás teniendo otras propuestas sobre la mesa, porque también me pasa que he aprendido a no enamorarme de mis ideas ni de mis opiniones. Si tengo que en una semana decirte: che, esta idea que yo pensaba que era la mejor, capaz que no tengo ningún problema. A priori te diría que sí. Julieta, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos hablando ya cuando esté además presentado el proyecto. Viste que después empieza el desglose desde el punto de vista de los legisladores, ni que hablar, de los observadores, analistas y de los medios. Así que tendremos mucho para hablar. A las órdenes, seguro es la primera de muchas esta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Julieta Sierra, diputada del MPP Frente Amplio.